Muy buenos días, mis estimados jóvenes. Bienvenidos a esta sesión donde vamos a tratar de realizar algunos ejercicios diversos dentro de nuestra práctica. Para lo cual, en una primera situación vamos a determinar el valor de L. Y L está dado por el límite cuando X tiende a 0 de esta función, cuyo numerador es seno de X menos X y cuyo denominador es tangente de X menos X. Entonces, para atacar en realidad el problema es del cálculo del límite, entonces tenemos que ver algunas estrategias, porque si empezamos a disgregar la tangente como seno sobre coseno, luego empezamos a sacar el común denominador, creo que no nos lleva a nada bueno, ¿no? Entonces vamos a tratar de ver algunas estrategias propias de las funciones trigonométricas. Entonces, ir acá, recuerde que ¿ya? Ustedes saben que el seno y el coseno de X son funciones trigonométricas que empiezan a nacer en función de sus series. A ver, yo según recuerdo que el seno de X se puede representar mediante una expresión polinómica de la siguiente manera. A ver, acá sería, a ver, yo recuerdo que son de potencias impares, sería X menos X al cubo sobre 3 factorial más X a la quinta sobre 5 factorial menos X a la séptima sobre 7 factorial más puntos suspensivos. Esto se extiende hasta donde uno pueda querer desarrollar. Esa es la famosa relación que existe del seno con su función polinómica. A ver si en alguna ocasión, tal vez, si en estas necesitamos del coseno, la podemos también aclarar. Del coseno son, a lo que recuerdo, potencias pares. Entonces tendríamos acá elevado a la 0, que sería 1, menos, acá será x al cuadrado sobre 2 factorial, más, acá tendríamos x a la cuarta sobre 4 factorial, menos x a la sexta sobre 6 factorial. Y así sucesivamente también el coseno se va generando en función de ese polinomio, ¿no? Pero acá lo que necesitamos es de la tangente, y la tangente también tiene una serie, ¿no? Entonces vamos a decir acá la tangente de x, este es igual. Ya, entonces acá tendríamos x en su primer término, más, son potencias impares, pero con alguna relación previa, sobre 3. En realidad todos son sus signos positivos, ¿no? Más 2 veces x a la quinta sobre, a ver, acá tendríamos 15, en realidad estaba por ahí, más tendríamos acá 17 veces x a la séptima sobre 315. Entonces ahí están las series que hay veces. Ayuda mucho a resolver algunos límites, como en este caso, ¿no? Vamos a tratar de aplicar estas secuencias para que quede muy bien estos desarrollos. Entonces son equivalencias, jóvenes. Por eso en las clases de ayudantía se tiene que refrescar también estos conocimientos que son propios, ¿no? Además, ustedes saben que la gráfica del seno de X está pues limitada entre 1 y menos 1. Entonces también esos detalles son los que ayudan de una forma muy agradable a estas operaciones que vamos a tratar. Una vez conocidas estas relaciones, ahora apliquemos a ver si realmente nos ayudan, ¿no? A resolver el límite. Claro, va a ser en alguna medida si todo está incorrecto, ¿no? Entonces acá tengo límite cuando x tiende hacia 0. ¿De quién? A ver, vamos a ver acá. Sería el seno de x, ¿no?
el seno de x lo vamos a reemplazar. Esta función seno de x lo voy a reemplazar con su serie. Entonces tendríamos ahí el siguiente apartado, ¿no? Sería x menos x al cubo sobre 3 factorial más x a la quinta sobre 5 factorial menos x a la séptima sobre 7 factorial más puntos suspensivos, ¿no? Y luego tenemos la sustracción de menos x. Ya, todo ello es dividida. Vamos a colocar por acá. Dividida. Ahí. Entre la siguiente relación. Entre tangente de x. Acá tendríamos x más x al cubo sobre 3 más 2 veces x a la quinta sobre 15 más 17 veces x a la séptima sobre 315 más puntos suspensivos, ¿no? Entonces aquí también se sustrae el valorcito de x, ¿no? Entonces, si observan, el límite queda de esta manera en función de esas equivalencias. Ahora nos toca simplificar. Por ejemplo, esta de acá se va a cancelar con esta de acá. Esta también se va a cancelar con esta de acá. Y tendríamos que ver algún ajuste que simplifique alguna de ellas. A ver, vayamos viendo. A ver, acá vamos a tener, esto va a ser igual. Acá vamos a colocar al límite cuando x tiende hacia 0. Lo que te va a quedar es a partir de este menos todo este desarrollo. Pero si tú te das cuenta, ahí podemos factorizar algo, ¿no? Podemos factorizar alguna relación que nos ayude dentro de estos recorridos. Entonces, a ver, ¿cuál sería el factor común? Si uno observa, el factor común va a ser x al cubo. Ya vayan factorizando x al cubo. Entonces tendríamos por acá, a ver, lo siguiente. Si yo factorizo x al cubo, acá voy a tener menos 1 sobre 3 factorial. Vamos a tener más, acá vamos a tener x al cuadrado sobre 5 factorial menos x a la cuarta sobre 7 factorial. ¿Listo? Y más puntos suspensivos, ¿no? Todo ello será dividida. Vamos a colocar la división. Dividida entre. Sacamos el factor común también de la parte del denominador, entonces tendríamos x al cubo y te quedará pues esta expresión. Será pues acá, a ver, será, en realidad te va a quedar acá 1/3 más 2x al cuadrado sobre 15 menos, ahí tendríamos 17x a la cuarta sobre 315 más puntos suspensivos, ¿no? Ya ustedes saben que estos dos eventos que se han factorizado se van a cancelar, ¿no? Te va a quedar un nuevo límite, ¿no? Vayamos viendo qué límite nos resulta. Acá será, esto va a ser igual al límite cuando x está muy cercano a 0 de esta expresión. Menos 1 sobre 3 factorial más tendríamos x al cuadrado sobre 5 factorial menos x a la cuarta
sobre 7 factorial y más, ¿no? Van a venir sus otras potencias. Todo ello dividido, vamos a tener dividido entre, sería un tercio más 2x al cuadrado sobre 15 menos 17 veces x a la cuarta sobre 315. Y más puntos suspensivos. Listo, entonces si ustedes evalúan el límite cuando x tiende a 0, van a darse cuenta que esto ya va a ser 0 porque 0 al cuadrado es 0 sobre 5 factorial, eso da 0. Acá también vamos a tener 0. En realidad todos estos van a ser ceros. Acá también va a haber 0, 0, acá también va a ser 0. ¿No? Entonces, lo único que te va a resultar acá es menos 1 sobre 3 factorial, ¿no? Dividido entre un tercio. Entonces ahora acá tendríamos extremos y medios. Sería 1 por 3. Primero el signo, ¿no? Menos entre más va a dar menos. 1 por 3 es 3 y 3 factorial por 1 será 3 factorial. Ahora, el concepto de 3 factorial también hay que recordarlo, ¿no? Si uno revisa sus apuntes de cole, va a encontrarse que si yo tengo un número natural n, se le aplica el número, el criterio del factorial, y este va a ser 0 si el n es igual a 0. Ah, perdón, hay un errorcito ahí. Si el n es igual a 0, en realidad acá el factorial de 0 es 1, ¿ya? Y va a ser el producto de 1 por 2 por 3 por, y así sucesivamente hasta n, siempre y cuando si el n es mayor que 0. ¿No? Obviamente n es un número natural, ¿no? En ese sentido, acá tendríamos menos 3. Acá tendríamos menos 3. Y el 3 factorial será el producto sucesivo de 1 por 2 por 3 hasta llegar a 3. Se empieza en 1 y se llega hasta este valor 3, que es la acumulación del factor. Entonces acá ustedes ven, el 3 se cancelará con este de acá. Entonces tendríamos en el numerador ya 1. Y acá 1 por 2 es 2. Entonces, de esa manera, ¿no? Se puede tratar también de atacar este tipo de problemas que son en eventos trigonométricos y ver, ¿no? Que también es un auxilio conocer las equivalencias del seno, coseno y tangente, ¿no? Obviamente no se utiliza. Bueno, ahora tenemos que ver el detalle de este segundo problema que tiene que ver con las derivadas de orden superior dada una función explícita, ¿no? Entonces vayamos viendo en qué consiste este detalle. A ver, acá nos dice que si la función y es igual a la enésima, a la potencia enésima de x más la raíz de x al cuadrado más 1, entonces lo que hay que verificar dice que toda esta relación dice que es 0. Entonces tenemos que ir calculando para ver si esta relación del primer lado es igual a 0. Tengo que calcular la derivada segunda, la derivada primera y sustituir el valor de ella. Entonces vayamos encarando este segundo problema con el criterio asociado. Entonces para ello hay que saber muy bien las reglas de derivación dadas ya en las clases que hemos tenido que ir repasando, ¿no? Ahora vayamos indicando, sea, vamos a decir acá, y, vamos a decir acá, sea y igual, ¿no? Que tendríamos, la función es la enésima potencia de x
más la raíz de x al cuadrado más 1 elevado a la n. Entonces yo necesito conocer ahora algunas derivadas de esta función. Necesito hasta la segunda, si se dan cuenta, ¿no? Porque acá me están pidiendo que calcule la primera y acá la segunda derivada, para luego sustituir. Entonces, ¿cómo sería nuestra primera derivada? A ver, si utilizo la regla de la cadena, esta vez la potencia está atrapando a todo esto. Entonces tendríamos, eso sería equivalente a n veces, ¿no? Ustedes saben que la potencia n baja por x más la raíz, ¿no?, de x al cuadrado más 1. A la potencia se le quita 1, ¿no? Por la regla de la cadena tendría que derivar todo ese interior. Seríamos algo así. Derivando. ¿Ya? Hasta ahí estaríamos bien. Vayamos anotando, sigue la primera derivada. Acá tendríamos n por x más la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Todo eso elevado a la n menos 1. Ahora acá necesitamos la derivada. Vean acá la derivada está en función a determinar la derivada de esta suma. Eso ya conocemos, ¿no? Se va a distribuir a cada una de ellas. Entonces voy a colocar acá paréntesis. Entonces tendríamos la derivada de x, eso es 1, más acá la derivada de una raíz. Eso ya conocemos, es 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. ¿Ya? Por la regla de la cadena tengo que derivar acá adentro. Entonces, la derivada de x al cuadrado, eso es 2x. Y la derivada de 1 va a ser 0. Entonces, ahí solamente se anota 2x. Tendríamos ahora este valor, con este se va. Y a ver, vayamos operando esta situación más adelante. A ver, tendríamos entonces y' va a ser igual a n veces x más la raíz de x al cuadrado más 1, todo eso elevado a la n menos 1 por, acá tendríamos, a ver, si sacamos el común denominador va a ser raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Entonces acá vas a tener raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 más x, ¿no?, lo que vamos a tener por ahí. ¿Ya? Entonces estaríamos dados de esa manera. Ya. Ahora, si tú observas, acá tengo esta expresión, es idéntica a esta, ¿no? ¿Ya? Entonces podemos hacer bases iguales, suma de potencias, y poder escribir ya un poco mejor nuestra derivada. Entonces por acá vamos a concluir que nuestra primera derivada había sido igual. A ver, ¿cómo sería? Va a ser la siguiente. Va a ser n veces por esta expresión, haciendo ya el criterio de las potencias, va a ser x más la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Todo eso dividida entre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Y acá la potencia es n. Esa sería nuestra primera derivada. Nos falta ahora la segunda, ¿no? Ya, la segunda ahora vamos a tratar de ver de la siguiente manera. La segunda derivada tendría que derivar esta primera, ¿no? Entonces tenemos una división, entonces vamos a armar la regla, ¿no?, correspondiente. El n va a salir afuera y vamos a derivar con las reglas que conocemos este evento de la siguiente manera. A ver, va a ser un poco extenso. Algo por ahí lo colocaremos y veamos, ¿no?, cómo va a ser. Sería el numerador derivando. A ver si ustedes calculan la derivada de esto. A ver, voy a colocarlo por acá para que se entienda muy bien. Sería x más la raíz de x al cuadrado más 1 elevado a la potencia n. Esa es la que tendría que derivarla, ¿no? Tendría que derivar.
por la regla por la regla de la división, por el denominador sin derivar. Tendríamos x al cuadrado más 1. Menos, ahora tendríamos que dejar sin derivar esta función, x más la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 elevado a la potencia n por esta raíz, ¿no? X al cuadrado más 1 derivando, ¿no? Derivando. Derivando, ¿no? Entonces tendríamos esa situación paso a paso dentro de este contexto. Ya hasta ahí estaríamos bien con la regla de la división. Solo nos falta acá abajo hacer que el denominador, que es esta expresión, esté elevada al cuadrado, ¿no? Listo. Entonces ya está. Es una expresión bien compleja, pero se va a reducir bastante con el siguiente evento. Ahora recordemos, miren, la derivada acá de toda esta expresión, ¿no? Ya la hemos calculado, vean, es igualita que esta y su derivada ya la tengo, es esta de azul. Entonces vamos a complementar nada más ahí. Con esa de azul sería, a ver, ahí copiamos, es n por la raíz, por x más la raíz de x al cuadrado más 1, todo es elevado a la n, dividida entre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Ya estamos por ahí. Aquí tendríamos por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Menos, acá copiamos tal cual como está, es x más la raíz de x al cuadrado más 1 elevado a la n. Ahora la derivada de esto. La derivada de esta expresión también ya la tenemos por acá porque hemos derivado de la siguiente manera con la regla de la cadena. Entonces nos salió directamente x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Listo, todo ello entonces estará dividida acá. Vamos a colocar dividida entre, acá se cancela la raíz con esta potencia, tendríamos entonces x al cuadrado más 1. Ya, ahora veamos algunos escenarios. Se van a ir dividiendo. Esto, por ejemplo, se simplifica. Luego, ya, veamos cómo va a ser nuestra segunda derivada. A ver, nuestra segunda derivada. Acá estamos con la segunda, por si acaso. Había un errorcito en la descripción. Esto va a ser igual. A ver, acá tendríamos, ya este n lo puedo multiplicar. N por n vamos a tener equivalente a n al cuadrado por x más la raíz de x al cuadrado más 1 elevado a la n. Menos, acá tendríamos, podemos asociar acá x por x más la raíz de x al cuadrado más 1 elevado a la n. Todo eso sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Pero acá nos falta un detallito más, como estoy multiplicando este n, también viene acá, ¿no? N veces. Bien, entonces coloquemos con mucho cuidado ahí. Todo ello dividido entre x al cuadrado más 1. Bien, entonces esa sería la segunda derivada. Podríamos hacer un poco más, pero vean este denominador, cuando reemplace acá en la segunda derivada, se va a cancelar con esta de acá. Entonces ya estaríamos validando todo el desarrollo. Entonces vamos a decir acá así. A ver, veamos bien. Yo tengo que reemplazar la primera derivada y la segunda en esta ecuación. Entonces tendríamos acá sería 1 más x al cuadrado. Ahí estamos por ahí. Por toda esta derivada. Entonces la voy a copiar para no estar perdiendo un poco más de tiempo. Esta es la segunda derivada. Entonces, la traeremos por acá. Es por ahí.
Y esa es la segunda derivada. Luego tendríamos más. Tengo un x por la primera derivada, que también la vamos a copiar para no estar perdiendo mucho tiempo en la transcripción. Ya, ahí está nuestra primera derivada. Luego tengo menos n cuadrado por y. Pero y yo ya sé cuánto vale, eso podemos tratarla de transcribir si quieren. Vale x más la raíz de x al cuadrado más 1 con la potencia n. Y todo eso debería ser 0, ¿no? Es lo que tenemos que calcular. A ver, acá abajito vamos a colocar lo que nos queda. A ver, se nos simplifica esta de acá con esta. Y a ver, vayamos viendo qué realmente vamos a ajustar en este sentido. A ver, vayan viendo qué es lo que... Ya, entonces vemos que te va a quedar la siguiente expresión. Te va a quedar esta. Sería n cuadrado, vamos a colocarla bien. N al cuadrado por x más la raíz de x al cuadrado más 1 elevado a la n. Menos, acá te va a quedar n veces x por x más la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 con potencia n, dividida entre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Acá tendríamos más x por n, lo podemos organizar, n veces x por x más la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 elevado a la potencia n, dividida entre acá la raíz de x al cuadrado más 1. Menos, acá tendríamos n cuadrado por x más la raíz de x al cuadrado más 1 elevado a la n. Ya, si ustedes observan, esta se va a cancelar con esta porque son inversos aditivos equivalentes. Y esta de acá se va a cancelar con esta. ¿Ya? De esa forma, si ustedes observan, acá todo esto te va a dar 0. Entonces, es lo que había que mostrar, ¿no? Que todo este primer lado era igual a este valor 0, ¿no? Entonces, evidentemente lo hemos hecho con esas características.